El restaurante La Casona estaba ruidoso, lleno de ese falso brillo que mi nuera Sandra tanto adoraba. Era su cumpleaños número 42. Había al menos 30 invitados, mesas apretadas, mozos sirviendo un vino espumoso que, sin duda, yo terminaría pagando. Yo sostenía mi copa, observando el reflejo de las luces en el líquido. Sandra reía escandalosamente, mostrando el costoso reloj que Mateo, mi hijo de 45 años, le acababa de regalar. Él levantó la mano para el brindis. Su BMW alquilado seguramente esperando afuera, y yo sentí el habitual nudo de previsión en el estómago. Sabía que esa calma era solo la antesala de la tormenta que él siempre traía consigo. Mateo no esperó a que terminaran de cantar. Justo cuando el mozo se acercaba con el pastel, él golpeó la mesa con la palma abierta. El sonido fue seco, un eco sordo que cortó las risas y las conversaciones de las mesas cercanas. Todas las cabezas, esas 30 personas, giraron hacia nosotros. El silencio fue instantáneo, denso, cargado de la incomodidad ajena. Vi a Sandra poner los ojos en blanco, no por la interrupción, sino porque temía que él arruinara su momento. Mateo me miró fijamente, sus ojos inyectados, y supe que el verdadero espectáculo estaba por comenzar. Él no buscaba celebrar, buscaba un escenario público para su ultimátum. «Mamá», dijo, su voz alta, resonando en el salón ahora silencioso. «Se acabó la paciencia. Esto no es una negociación». Se inclinó sobre la mesa, su falso reloj, Tag Heuer brillando bajo la luz. «Tienes 48 horas para firmar la cesión de la casa de la calle Robles, o te interno en el asilo El Ocaso el lunes. Es tu última oportunidad». La humillación era el punto. Que todos escucharan, que todos supieran que yo, Inés, de 71 años, estaba a merced de su voluntad, que él me trataba como un mueble viejo que estorba en su vida lujosa. Bajé mi copa de vino lentamente. No le di la satisfacción de verme temblar. Lo miré con la misma calma con la que solía revisar los inventarios de morfina en el hospital, buscando el error, la discrepancia. «Mateo, estamos celebrando el cumpleaños de tu esposa, y esa casa no se toca». Su rostro se contrajo de ira ante mi negativa serena. Entonces, deslizó sobre el mantel blanco un objeto que había mantenido en su regazo, una carpeta azul brillante. En la cubierta, impreso en letras doradas, estaba el logo del asilo, El Ocaso. Era la prueba visual de su amenaza, el objeto pista de mi futura prisión. La gente en las mesas cercanas fingía no mirar, pero sus oídos estaban clavados en nosotros. Sandra, mi nuera, le dio un codazo a Mateo, susurrando: «Aquí no, imbécil». Pero él la ignoró. La carpeta azul quedó entre mi plato de postre y su copa de vino. El asilo, El Ocaso. Yo conocía ese lugar. Había enviado pacientes allí durante mi carrera. Sabía del olor a desinfectante barato y de las ventanas que no se abrían completamente. Él no solo me estaba amenazando con un lugar, me estaba amenazando con el peor final, el final de los olvidados, y lo hacía públicamente para que mi vergüenza me obligara a ceder. Sentí el calor subir por mi cuello, pero mi voz salió fría, controlada. «Recoge eso, Mateo. Estás haciendo un espectáculo». Él rió, una risa corta y desagradable. «El espectáculo apenas comienza, mamá. Lunes. Tienes hasta el lunes». Él creía que yo era la misma mujer que había financiado sus fracasos durante 30 años, la misma que firmó ese poder de administración general hace 3 años, cuando mi esposo murió, y yo estaba ahogada en el luto. «Para protegerte de los buitres, mamá», me había dicho. Y yo, en mi dolor, le creí. Pero el único buitre estaba sentado frente a mí. Me levanté. No dije nada más. Tomé mi bolso, uno viejo de cuero que contrastaba con los brillos falsos de Sandra. Dejé mi servilleta de tela sobre el postre intacto. Mateo me gritó: «No te atrevas a irte. Hablo en serio». No volteé. Caminé entre las mesas, sintiendo las miradas, clavadas en mi espalda. Crucé el lujoso lobby de La Casona. Salí al aire frío de la noche. Él me había dado 48 horas, hasta el lunes, para entregar mi vida. Pero él no sabía que yo era exjefa de enfermeras. Yo sabía cómo actuar bajo presión. Él me dio 48 horas. Yo solo necesité 24. Esta fue la humillación que encendió la mecha.
La dignidad no se negocia, se recupera. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo cómo una madre recupera lo suyo. Si esta historia resuena contigo, deja tu like para que esta voz llegue más lejos. Esa casa de la calle Robles, la que él ahora codiciaba con tanta urgencia, no era solo ladrillos y cemento. Era el depósito de mis sacrificios. Mateo olvidó los 15 años que trabajé doble turno como jefa de enfermeras en el Hospital Central. Salía a las 5 a.m., con el uniforme almidonado, y regresaba después de las 9 p.m., con el olor a antiséptico impregnado en la piel. Lo hice para pagar su maestría en el Nothells, extranjero, un título en negocios internacionales, que costó más que mi propia jubilación anticipada. Él llamaba desde Londres, siempre necesitando un poco más para los libros, y yo hacía otro turno extra, cubriendo las guardias de Navidad. Recuerdo sus promesas. «Mamá, te compraré una casa frente al mar», decía. Yo no quería una casa frente al mar, solo quería que él fuera un hombre decente. Pero el título le dio arrogancia, no sabiduría. En 2018, cuando su primer negocio de importaciones colapsó, vino a mí. No con humildad, sino con exigencias. Necesitaba, según él, $45,000 para evitar la quiebra. Fui al Banco Capital, el mismo que ahora figura en sus amenazas, y retiré el fondo que había guardado por 30 años. Era el dinero para mi vejez, para mis reparaciones. Se lo di en un cheque de gerencia. Él juró que era una inversión, que me lo devolvería en 6 meses. El dinero nunca regresó. Ese negocio fallido llenó mi garaje con cajas de mercancía defectuosa que tuve que donar. Pero ese fue solo el primer gran rescate. El patrón se estableció. Él creaba el desastre. Yo lo limpiaba. Él vivía por encima de sus posibilidades, comprando relojes falsos y alquilando autos de lujo para impresionar a mujeres como Sandra. Y yo cubría los sobregiros, siempre en silencio. Yo era su red de seguridad financiera, y él cortaba un hilo con cada nueva crisis, sin darse cuenta de que la red se estaba deshaciendo. Y luego enfermó su padre, mi esposo. Fueron 2 años largos, de hospitales y noches en vela. Yo dormitaba en un sillón reclinable junto a su cama, contando las gotas del suero, midiendo su respiración. Mateo estaba demasiado ocupado para quedarse una sola noche. Venía de visita 30 minutos, respondía llamadas en el pasillo, hablaba de sus grandes proyectos, mientras su padre apenas podía levantar la mano. La carga de ese duelo, de esa vigilia, la llevé sola. Él no sacrificó ni una hora de su valioso tiempo. Recuerdo la noche antes de que mi esposo muriera. Mateo vino al hospital, no para despedirse, sino para pedirme que firmara un documento que le permitiera usar el auto de su padre. «Es solo para moverlo, mamá, para que no se arruine», dijo. Su padre falleció esa madrugada, mientras Mateo seguramente dormía en su lujoso apartamento. Él ni siquiera asistió al papeleo del funeral. Dijo que era demasiado doloroso para él. Pero el verdadero dolor, el dolor sordo de la administración y la pérdida, lo manejé yo, como siempre. Incluso después de eso, sus crisis no pararon. Llegó el segundo divorcio, uno mucho más escandaloso que el primero. Me llamó a las 3 a.m., su voz no de arrepentimiento, sino de pánico. Había una fianza que pagar, una suma considerable para evitar que pasara la noche detenido por un altercado con su ex-suegra. «Mamá, sálvame, por favor. Esto arruinará mi reputación», suplicó. «¿Cuál reputación? La que yo había comprado y pagado tantas veces. Y yo, tonta, volví a ceder. Esa vez fue diferente. Ya no tenía los $45,000 en ahorros. Él se los había llevado. La única solución que él propuso fue usar la casa. Esta casa, la de 220 metros cuadrados, donde él creció, donde aprendió a caminar, donde mi esposo y yo construimos nuestra vida. Fui a la notaría, sentí el frío de la pluma y firmé la hipoteca para cubrir su fianza. El notario me miró con lástima. Yo justifiqué el acto diciendo que una madre hace cualquier cosa, pero eso no era maternidad, era permitir un abuso. Durante 30 años, él solo supo pedir, y yo solo supe dar. Creí que mi sacrificio era una forma de amor, pero solo estaba financiando al monstruo en que se había convertido. Cada cheque que firmé
Cada turno doble que trabajé, cada excusa que le acepté, fue un ladrillo más en el muro de su arrogancia. Él no veía mis sacrificios, veía sus derechos. Él no veía a una madre, veía un cajero automático inagotable. Y ahora, ese cajero se había atrevido a decir no a su mayor demanda. Mi mayor error, sin embargo, no fue el dinero, fue la confianza ciega que deposité en él. Ocurrió hace 3 años, justo después del funeral de mi esposo. Yo estaba perdida en un laberinto de dolor, de papeles de sucesión, de silencio. La casa se sentía enorme y vacía. Mateo se presentó una tarde, no con un abrazo, sino con una carpeta. Era un poder de administración general. Su voz era suave, aceitosa, llena de una falsa preocupación que en mi estado de luto no supe detectar. «Mamá, estás vulnerable. Hay buitres por todas partes», me dijo poniendo su mano sobre la mía. «Esto es solo para ayudarte con los trámites de la pensión, con el seguro de salud, para protegerte. Yo me encargo de todo. Tú descansa». Me señaló dónde firmar. Yo, Inés, la jefa de enfermeras que había manejado presupuestos de millones en el hospital, la que leía la letra pequeña de cada informe médico. No leí ese documento. Firmé donde su dedo índice me indicó, nublada por el dolor y el agotamiento. Él tomó los papeles, los guardó en su maletín con demasiada rapidez. «Bien hecho, mamá. Ahora estás protegida». Recuerdo haber sentido un escalofrío, una pequeña alarma que mi luto silenció. Pero el único buitre estaba sentado en mi mesa, sonriendo con alivio, con el poder absoluto sobre mis bienes en su portafolio de cuero falso. Esa firma, ese acto de confianza ciega, fue el arma que él forjó con mi propio dolor. Era la misma firma que ahora usaba para intentar despojarme de todo. Él olvidó cada uno de esos sacrificios. Olvidó los 15 años de turnos dobles, los $45,000 de mi jubilación, las noches en vela junto a su padre, la hipoteca de la fianza. Pero yo no. Yo soy enfermera. Llevo un registro meticuloso de todo. Y mientras él celebraba con vino caro en la casona, yo ya estaba revisando mis archivos. Él había olvidado que yo fui entrenada para detectar anomalías, para leer los signos vitales de una situación. Y su situación, su arrogancia, mostraba todos los signos de una enfermedad terminal. La codicia. Regresé a la casa de la calle Robles esa noche después de la humillación en la casona. El silencio de los 220 metros cuadrados era ensordecedor. Cada mueble, cada fotografía en la pared, parecía observarme, preguntándome qué haría. El ultimátum de Mateo resonaba en el vestíbulo. 48 horas. El lunes, la carpeta azul brillante del asilo, el ocaso, estaba grabada en mi retina. Yo, Inés, de 71 años, ¿desterrada de mi propio hogar por el hijo al que le había dado todo? No, la jefa de Sisia, enfermeras en mí, despertó. En una crisis, no te paralizas, actúas. Mi primer movimiento no sería empacar, sería investigar. El arma que él usaba era ese poder de administración que me hizo firmar en 2019. Decidí que no esperaría al lunes. La batalla comenzaba ahora, en la madrugada del domingo. Fui a mi dormitorio, al armario donde guardo la ropa de cama. Detrás de las sábanas de hilo bordadas por mi madre, hay una pequeña caja fuerte en la pared. Rara vez la usaba. Allí guardaba las joyas de mi madre, mi título de enfermería y los papeles importantes que sobrevivieron al dolor de la muerte de mi esposo. Introduje la combinación. Mis dedos estaban firmes. El leve clic de la puerta metálica al abrirse fue el primer sonido de mi contraofensiva. Debajo de un collar de perlas estaba la carpeta que Mateo me dio hace 3 años. La saqué. El papel se sentía ligeramente amarillento, frágil. Lo llevé a mi escritorio. Encendí la lámpara de banquero, la misma que usaba mi esposo, y busqué mi lupa de lectura, la que usaba para revisar las dosis más pequeñas en el hospital. Recordé sus palabras exactas. «Para protegerte de los buitres, mamá». Él había señalado la línea de firma, y yo, ciega de dolor, obedecí. Pero ahora, mis ojos estaban bien abiertos. Pasé la lupa sobre las cláusulas, una por una, el lenguaje legal denso diseñado para confundir, para ocultar, y entonces la encontré.
La cláusula 7b. La leí 3 veces. El aliento contenido. El apoderado tendrá facultades ilimitadas para la disposición, venta, hipoteca y gravamen total de los bienes inmuebles registrados a nombre del apoderdante. Disposición total. No era un poder para trámites de salud. Era una sentencia de expropiación. Me había entregado voluntariamente el control absoluto de mi patrimonio. Sentí un frío que no era de la noche. Era el hielo de la traición absoluta. Él no me pidió la casa en el restaurante. Legalmente ya sentía que la tenía. Solo necesitaba mi firma en la cesión para hacerla limpia, para evitar el rastro del fraude. Confié en mi hijo para mi salud, y él hipotecó mi vida. Esa frase se repitió en mi mente. La prueba número 1 estaba en mi mano. El origen de la estafa. Guardé el documento con cuidado. Él me había mentido mirándome a los ojos, aprovechando el momento más vulnerable de mi vida, el duelo por su padre. No era un error, no era impulsividad, era un plan calculado, ejecutado con la frialdad de un cirujano amputando un miembro. ¿Qué más había hecho con ese poder? La pregunta me heló la sangre. Si tenía poder sobre mis inmuebles, ¿qué había hecho con mi dinero? A la mañana siguiente, él entró en la casa sin tocar, usando su propia llave. Yo estaba en la cocina, tomando un té, preparando mi estrategia. ¿Ya estás empacando, mamá?, preguntó, su voz con un filo de impaciencia. El lunes es el plazo. Caminó directamente a mi dormitorio. Lo seguí. Abrió mi armario y sacó un puñado de mis vestidos. «¡Esto es basura!», dijo, y los tiró al suelo. «El asilo, él. Ocaso te da uniforme. No necesitarás esta ropa vieja». Fue un acto de dominación, de marcar territorio, de acelerar mi quiebre psicológico. Pero solo endureció mi resolución. «Salgo a la farmacia», le dije, mi voz neutra. Él ni me miró. Estaba ocupado revisando mis cajones. Tomé mi bolso y salí. No fui a la farmacia. Marqué un número desde la esquina. Una colega del hospital me había recomendado a la doctora Carmen Rojas hacía años, una abogada especializada en litigios familiares y fraudes. «Es un tiburón», me dijo mi amiga. Yo necesitaba un tiburón. Conseguí una cita de emergencia para ese mismo lunes a las 9:00 am. El ultimátum de Mateo vencía en la tarde, pero mi plan ya estaba en marcha. Antes de ir a la oficina de la abogada, me detuve en el Banco Capital. Si él tenía control sobre mis bienes inmuebles, ¿qué había pasado con mis ahorros líquidos? Esos $12,000 que guardaba en una cuenta personal, el fondo de emergencia que mi esposo y yo habíamos construido centavo a centavo. Fui al cajero automático del vestíbulo. La máquina tragó mi tarjeta. Introduje mi clave. Seleccioné consulta de saldo. Esperé el zumbido de la impresora. El papel salió. Lo miré. Saldo disponible. 0.0. 0. Ni un centavo. Me apoyé contra la pared fría del banco. Los $12,000, mi colchón, mi seguridad, se habían evaporado. Él no solo había hipotecado la casa, había vaciado mis cuentas. Ahora entendía la desesperación de Sandra en el restaurante, la necesidad del reloj caro, el BMW alquilado. No estaban viviendo de sus éxitos, estaban viviendo de mis ahorros robados. Esta revelación me quitó el miedo y lo reemplazó con una ira fría, calculadora. Ya no estaba luchando solo por una casa, estaba luchando contra un ladrón. Llegué a la oficina de la doctora Carmen Rojas a las 8:55 am del lunes. Su oficina era moderna, impecable, transmitía seguridad y eficiencia. No había papeles desordenados, solo una laptop delgada y un vaso de agua. La doctora Rojas, de unos 50 años, me miró con ojos penetrantes. No le conté la historia del restaurante, ni la ropa en el suelo. Le entregué el Poder General de 2019, la prueba 1. Ella lo leyó en silencio, sus cejas frunciéndose más con cada párrafo. Cuando llegó a la cláusula 7b, levantó la vista. «Inés, esto no es protección, es una trampa mortal», dijo, su voz tranquila pero firme. «Esto es un abuso de firma con dolo claro. Él obtuvo esto bajo falsas pretensiones mientras usted estaba en una situación vulnerable. Me explicó el término legal, pero yo ya lo sabía. Era fraude. Él cree que tiene el control total, por eso la está presionando para la cesión voluntaria. Es más limpio que ejecutar la hipoteca que él seguramente contrajo.
Ella tenía razón, pero necesitábamos saber la magnitud del daño. Doctora, él vació mis ahorros de 12.000, le dije. Ella asintió, sin sorprenderse. Eso es robo, pero la casa es el premio mayor. Necesito saber qué hizo con esa propiedad. Tomó el teléfono e hizo una llamada al Banco Capital. Se presentó como mi nueva representante legal, con una autoridad que congelaba. Estoy solicitando los movimientos de la hipoteca activa sobre la propiedad de la calle Robles, número 123, registrada a nombre de Inés. Sí, esperaré. Fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Mientras esperábamos, la doctora Rojas me hizo preguntas precisas. ¿Cuándo fue la última vez que le dio dinero? ¿Firmó algo más? ¿Tiene acceso a sus cuentas de correo? Yo respondía con la precisión de un informe de enfermería. Entonces, la impresora de su oficina cobró vida. El banco estaba enviando los extractos. La doctora los tomó. Sus ojos recorrieron las cifras. Su rostro permaneció impasible, pero su mandíbula se tensó. Me volteó la pantalla de su laptop. Inés, la deuda no es la de la fianza. Él no debe 45.000. Miré la pantalla. El número me dejó sin aire. La deuda hipotecaria activa contraída por Mateo, usando mi casa como garantía gracias al poder de 2019, ascendía a $250.000. $250.000. Una suma que yo jamás podría pagar con mi jubilación. Por eso el asilo. Por eso la urgencia. No estaba tratando de quedarse con la casa. Estaba tratando de tapar un agujero de $250.000 antes de que el banco ejecutara la hipoteca y él fuera expuesto. Él me estaba echando para cubrir su propio crimen. Pero la doctora Rojas no se detuvo en el monto total. Hizo clic en los detalles de las transferencias. La prueba 2 estaba allí, en mis 500 píxeles blancos y negros. El dinero no había ido a un negocio de importaciones. Vimos las transferencias, una tras otra. $30.000 a Betlux Casinos Online, $50.000 a Panama Holdings, SEA, $20.000 a una cuenta que rastreó rápidamente hasta la exesposa de su segundo divorcio. Era un festín de deudas de juego y desfalcos. No era una inversión para su negocio. Era una fuga, susurré. Exactamente, dijo la doctora Rojas. Inés, la situación es crítica. Si él consigue su firma en la cesión, él vende la casa, paga esta deuda fraudulenta y usted se queda sin nada, en la calle. Ilegalmente habría sido voluntario. Si no firma, el banco ejecutará la hipoteca en su contra en... Revisó los papeles. Parece que el próximo pago vence en 72 horas. Si no actuamos ya, perderá la casa. El ultimátum de Mateo no era una amenaza vacía. Era el plazo real del banco. Él estaba usando el plazo del banco en mi contra. ¿Qué hacemos?, pregunté. Mi voz era un hilo. «Le quitamos el poder», dijo ella. «Preparamos la revocatoria inmediata. Pero antes, necesitamos una prueba más. Una que lo vincule directamente a la amenaza del asilo. Necesitamos su propia voz, confesando la extorsión». La abogada me explicó el procedimiento. Una llamada autorizada, grabada con mi consentimiento, para obtener la prueba de la coerción. Era arriesgado. Si él sospechaba, podría acelerar sus planes, pero era la única forma de desarmarlo por completo. Volví a casa esa tarde. Era martes. El plazo de Mateo vencía al día siguiente, el miércoles, según su ultimátum del restaurante, que había sido el sábado por la noche. Corrijo, el ultimátum fue el sábado. 48 horas era lunes. El texto dice que Mateo la espera el miércoles. El plan debe ajustarse. El ultimátum de 48 horas vencía el lunes por la noche. Pero Mateo, confiado, me había dado un nuevo plazo. Había un mensaje en mi teléfono. «Mamá, te espero mañana miércoles a las 7:30 p.m. en el salón del edificio para firmar. Invité a tus hermanos. No me hagas quedar mal». Había movido el plazo. ¿Por qué? Quizás para montar un espectáculo familiar, para usar a mis hermanos como presión adicional. Mejor para mí. Me daba un día más. Ahora era martes, 10:00 am. Tenía tiempo para la llamada. La doctora Rojas me había instalado una aplicación de grabación simple en mi teléfono. Respiré hondo. Marqué su número. Él contestó al segundo tono, su voz irritada. «Estoy ocupado, mamá». «¿Ya firmaste?».
Mantuve mi voz temblorosa, vulnerable. Mateo, llamé al banco. ¿Por qué dicen que debo $250,000? Hubo un silencio. Luego su voz, fría y cortante. Mamá, esos negocios son complicados. Deja de meterte donde no entiendes. Y entonces vino la frase que sellaría su destino. Tú solo firma la cesión voluntaria mañana en la reunión, y yo me encargo de todo. Es simple. O firmas o te vas al asilo el lunes siguiente. Tú decides. No dijo el ocaso, pero no importaba. La amenaza de internarme estaba allí, clara y directa, vinculada a la firma de la cesión. Está bien, Mateo. Entiendo, dije, y colgué. Guardé la grabación. La prueba 3. La envié inmediatamente al correo encriptado de la doctora Rojas. Era la confesión clara de la extorsión. Le escribí. En menos de 5 minutos ella respondió. Perfecto. Venga a mi oficina a las 4:00 p.m. de hoy, martes. Vamos a cortar la soga. Sentí la primera oleada de poder real. Él creía que yo estaba acorralada, investigando asilos, pero yo estaba en la oficina de una abogada, preparando el documento que anularía su reinado de terror. A las 4:00 p.m. en punto de ese martes, estaba sentada nuevamente frente a la doctora Rojas. Sobre la mesa de caoba había un documento de 3 páginas. Era la notificación de revocatoria, un documento legal que anulaba, de forma inmediata e irrevocable, cualquier poder que yo le hubiera otorgado a Mateo, citando específicamente el poder general de 2019. Lo leí con atención. Cada palabra era un ladrillo que volvía a poner en mi muro. Tomé la pluma que me ofreció. La pluma que me quitó el poder. Ahora me lo devolvía, pensé. Mi firma fue clara y firme. Inés, la misma firma que él había abusado. La doctora Rojas tomó el documento, lo selló y llamó a un mensajero notarial. Esto se presenta en el registro a primera hora mañana, miércoles, y se notifica formalmente al Banco Capital a las 9:00 a.m., adjuntando la evidencia del fraude. Prueba 2 y la grabación de la extorsión. Prueba 3. El banco, al ver que el apoderado era un estafador, tendría que congelar la ejecución, hipotecaria contra mí, la víctima. Mateo no sabía nada. A las 6:00 p.m. de ese martes, mientras yo tomaba un té en mi cocina, sintiéndome dueña de mi casa por primera vez en años, recibí su mensaje. Mamá, recuerda mañana 7:30 p.m. en el salón. Sé puntual. Traje a tus hermanos para que sean testigos de tu decisión. Él creía que estaba organizando mi rendición pública. No sabía que estaba organizando su propia ejecución. La segunda fase de mi plan, la fase pública, estaba en marcha. La trampa estaba lista. Y el queso era él. La firma en la oficina de la doctora Rojas, ese martes a las 4:00 p.m., fue más pesada que cualquier documento que hubiera firmado en mi vida. Más que la hipoteca de la fianza. Más que el poder general que me había sentenciado. Esa firma en la revocatoria, prueba 4, no era un acto de confianza ni de sacrificio. Era el primer disparo en una guerra silenciosa. La pluma que me quitó el poder, ahora me lo devolvía, pensé, mientras la tinta se secaba. Era la prueba tangible de que mi consentimiento, el pilar sobre el que él construyó su fraude de $250,000, había sido retirado formalmente. Ya no era una víctima pasiva, era una demandante activa. La doctora Carmen Rojas tomó el documento sellado. Inés, firmar es el primer paso, dijo, su voz tranquila cortando la tensión. La ejecución lo es todo. Mañana, miércoles, operaremos en 3 frentes, explicó la estrategia. Primero, el frente legal, presentando la revocatoria en el registro público a primera hora. Segundo, el frente financiero, notificando al Banco Capital con todo el expediente. Tercero, y el más crucial, el frente familiar, la reunión que Mateo había convocado para las 7:30 p.m. Él le dio un escenario, Inés. Vamos a usarlo, sentenció. La doctora no esperó. Llamó a un mensajero notarial de su confianza, un hombre de aspecto severo que llegó en menos de 10 minutos. Le entregó la revocatoria en un sobre sellado. A las 8:00 a.m. en punto. Esto debe estar en el mostrador del registro público. No acepte demoras. El hombre asintió. Ese documento, mi prueba 4, ahora era un arma oficial, certificada.
lista para desmantelar el poder que Mateo había ostentado sobre mí durante 3 años. Él seguía creyendo que tenía hasta el miércoles por la noche para doblegarme, sin saber que su autoridad legal se evaporaría con el primer café de la mañana. Esa noche de martes fue la más larga de mi vida. Regresé a mi casa, a la calle Robles. Él no estaba allí. Seguramente estaba celebrando su brillante plan con Sandra. Pero su presencia era palpable. La ropa que había tirado al suelo seguía allí, como un desafío. La recogí, la doblé, no con tristeza, sino con método. Cada doblez era un segundo menos en su reloj. Sabía que tenía que actuar con total normalidad. Si él detectaba un gramo de resistencia, un indicio de estrategia, podría actuar impulsivamente. Quizás intentar algo antes de la reunión. Mi mayor fortaleza ahora era mi aparente debilidad. Recibí su mensaje de texto a las 8:00 p.m. El que la premisa mencionaba. Mamá, te espero mañana a las 7:30 p.m. en el salón del edificio para firmar. Invité a tus hermanos. No me hagas quedar mal. Su arrogancia era mi mejor aliado. Él creía que traer a mis hermanos me humillaría y me forzaría a firmar la cesión voluntaria para evitar un escándalo familiar. No se le ocurrió que esos mismos hermanos, que habían visto mis 15 años de doble turno, serían los testigos perfectos de su escándalo. Le respondí con una sola palabra. Estaré. Miércoles amaneció gris. Era el día D. A las 8:05 a.m., la doctora Rojas me envió un mensaje. El registro ha sellado la recepción de la revocatoria. Legalmente, el señor Mateo ya no tiene poder sobre sus bienes. Fue una pequeña victoria, pero silenciosa. Él aún no lo sabía. El siguiente paso era el banco. A las 9:30 a.m., el segundo mensajero de la doctora Rojas, uno diferente, entró en el lobby de mármol del Banco Capital. No fue a una ventanilla, fue directo al piso de asesoría jurídica. Ese mensajero no entregó solo la revocatoria, entregó el paquete completo que habíamos preparado. La copia notariada de la revocatoria, prueba 4, los extractos bancarios que mostraban las transferencias a BetLux y Panamá, prueba 2, y una transcripción jurada, palabra por palabra, de la llamada de extorsión que yo había grabado, prueba 3. La doctora Rojas no estaba pidiendo un favor, estaba presentando evidencia de un delito cometido contra un cliente del banco, usando los propios fondos del banco. Estaba demostrando que Mateo era un riesgo, no un apoderado. Me imagino la escena en esa oficina del banco. Abogados con trajes caros revisando los documentos. El cambio de tono. Ya no era una simple ejecución hipotecaria contra Inés, la anciana morosa. Se convirtió en una investigación de fraude, agravado contra Mateo, el apoderado fraudulento. El banco no quería ser cómplice de un delito de $250,000. Su lealtad no estaba con mi hijo, estaba con su propio dinero y su reputación. Sabía que actuarían rápido para protegerse a sí mismos, y al hacerlo, me protegerían a mí. A las 11:00 a.m., mi teléfono sonó. Era la doctora Rojas. Inés, el banco acusa recibo formal, dijo, y pude escuchar la satisfacción en su voz. Han convocado una reunión de emergencia en su comité de riesgo. Puedo confirmarlo. La ejecución hipotecaria sobre la casa de la calle Robles está oficialmente congelada, con efecto inmediato. Respiré hondo. Mi casa, mis 220 metros cuadrados de sacrificios, estaba a salvo. La amenaza, inmediata, la de perderlo todo en 72 horas, había desaparecido. Pero la doctora Rojas me advirtió. El banco congeló la ejecución contra usted, Inés, pero la deuda de $250,000 sigue existiendo, y el banco querrá cobrarla. Mateo ahora es el único responsable. El problema era que él no tenía el dinero. Lo había gastado en casinos online y deudas. Por eso, la reunión de las 7:30 p.m. era más crucial que nunca. Él intentaría desesperadamente que yo firmara la cesión voluntaria. Sería su única forma de obtener un bien tangible, la casa, para negociar con el banco y evitar la cárcel. Pasé la tarde del miércoles preparándome, no como una víctima, sino como una estratega. La doctora Rojas y yo tuvimos una última consulta telefónica. Inés, él no sabe nada de esto. Él cree que su poder sigue vigente y que el banco lo respalda. Él cree que su única amenaza es que usted se niegue a firmar frente a la familia, me explicó.
Esta noche, él la va a amenazar públicamente con el asilo, y usted va a dejar que lo haga. Deje que cave su propia tumba frente a sus testigos. El plan para la noche era preciso. Él la citó a las 7:30 p.m., y su ultimátum original, el del restaurante, era de 48 horas. Él ama los plazos, la teatralidad. Vamos a usar eso. La abogada me dio la instrucción clave. Yo no estaré allí. Mostrarme sería alertarlo. Pero usted no estará sola. Lleve su teléfono. Exactamente a las 7:59 p.m., un minuto antes de las 8:00 p.m., yo la llamaré. Ponga el altavoz. Yo seré su voz legal. La socia. Precisión de la hora. 7:59 p.m. Era un golpe maestro. ¿Por qué 7:59 p.m.? Porque era el borde del abismo. Mateo usaría cada minuto desde las 7:30 para aumentar la presión, para humillarme frente a mis hermanos, para acorralarme contra el reloj. Él quería mi firma antes de las 8:00 p.m., como un símbolo de su poder absoluto. Nuestra llamada interrumpiría su monólogo de victoria en el último segundo posible. No le daríamos tiempo a reaccionar, a inventar una nueva mentira. Sería un jaque mate en el momento de su mayor arrogancia. También ejecuté mi propia parte del plan. Llamé a mis hermanos, los mismos que Mateo había invitado para usar como grupo de presión. No les conté los detalles del fraude. Eso debía revelarse en público para tener el máximo impacto. Solo les dije: Mateo convocó una reunión familiar esta noche. Es vital que estén allí. Les ruego que escuchen todo lo que él tiene que decir y todo lo que yo tengo que responder. Por favor, solo escuchen. Sabía que, aunque confundidos, su lealtad, una vez confrontada con la verdad, se pondría de mi lado. Comencé a prepararme para la reunión. Fui a mi armario. Pasé de largo la ropa vieja que él había tirado al suelo. Elegí mi mejor traje sastre, uno de color azul marino, el que usé para mi discurso de jubilación como jefa de enfermeras en el Hospital Central. Era mi armadura. Me peiné con cuidado. Me puse los aretes de perla que mi esposo me regaló en nuestro aniversario de bodas. No iba a esa reunión como una anciana senil camino al asilo. Iba como Inés, la mujer que había manejado crisis durante 40 años. Empaqué mi bolso. No era un bolso grande, pero contenía las armas más poderosas. Mi teléfono, con la batería al 100%. Las llaves de mi casa, la de la calle Robles, la que ahora sabía que no perdería. Y en un sobre de manila, doblada cuidadosamente, mi copia sellada de la notificación de revocatoria. La prueba 4. No la usaría a menos que fuera necesario, pero tenerla conmigo me daba una fuerza de acero. Era el escudo y la espada. Salí de mi casa a las 7:15 p.m. El aire de la noche era fresco. Pedí un taxi hasta el lujoso edificio donde él vivía, ese que pagaba con mi dinero robado. Durante el trayecto no sentí miedo. Sentí la calma fría de un cirujano antes de una operación compleja. Repasé los pasos. Dejarlo hablar. Dejarlo amenazar. Esperar a los testigos. Esperar la llamada. No había espacio para la ira o el dolor, solo para la ejecución precisa del plan. El plan silencioso estaba completo. Ahora comenzaba el plan ruidoso. A las 7:25 p.m. entré al lobby del edificio de Mateo. El portero me miró con una mezcla de lástima y respeto. Seguramente todo el edificio sabía de la anciana difícil. Me indicó el salón de eventos. Caminé por el pasillo alfombrado. La puerta estaba entreabierta. Pude escuchar la voz de Mateo adentro, ya dirigiéndose a mis hermanos. Sonaba confiado, casi jovial, como un hombre que está a punto de cerrar el negocio de su vida. Les agradezco que vinieran, lo oí decir, su tono falsamente solemne. Es una situación delicada con mamá, pero necesaria por su bien. Puse la mano en el pomo de la puerta. Él no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Él creía que su poder era absoluto, que su ultimátum de las 8:00 p.m. era ley. No sabía que su poder había expirado a las 8:00 a.m. de esa mañana, y que el reloj ya estaba corriendo, inexorablemente, hacia las 7:59 p.m., cuando colgué el teléfono a las 11:00 a.m. de ese miércoles, después de que la doctora Rojas me confirmara: la ejecución hipotecaria está oficialmente congelada. No sentí alivio. Sentí algo mucho más frío y potente. El poder. Esta era la victoria intermedia.
El reverso que cambiaba la dinámica de toda la guerra. El ultimátum de Mateo. El plazo de 72 horas del banco que él usaba como su principal arma de terror se había disuelto en el aire. La amenaza inmediata sobre mi casa de la calle Robles, la de 220 metros cuadrados, había sido neutralizada. Él podía gritar, amenazar con el asilo, el ocaso, todo lo que quisiera, pero ya no podía echarme. Esta pequeña victoria fue mi armadura. Caminé por mi casa esa tarde, no como una prisionera contando sus últimas horas, sino como una general inspeccionando su fortaleza antes de la batalla final. Toqué el marco de la puerta de la cocina, donde había medido la altura de Mateo, año tras año. Fui al jardín, el que él quería demoler, y quité una mala hierba. El sol de la tarde golpeaba las ventanas. La casa respiraba conmigo. Estaba a salvo. Ya no estaba luchando por mi hogar. Ahora estaba luchando desde mi hogar. El tablero de juego había girado 180 grados, pero esta victoria no resolvía todo. Estaba lejos de terminar. El banco había congelado la ejecución contra mí, pero la deuda de $250,000 era real. Ahora, esa deuda recaía enteramente sobre Mateo, el firmante fraudulento. Yo sabía que él no tenía ese dinero. Lo había quemado en Bedlux y en Panamá. Esto significaba que su desesperación en la reunión de las 7:30 p.m. sería 1000 veces mayor. Él no solo intentaría que yo firmara la cesión voluntaria para salvar su estatus, intentaría que la firmara para salvarse de la cárcel y la ruina financiera total. La tensión se acumulaba. Mientras yo preparaba mi traje sastre azul marino, mi armadura, él estaba al teléfono. Podía imaginarlo, llamando a mis hermanos, sus testigos. Les estaría contando su versión ensayada de los hechos. Mamá no está bien. Tengo que protegerla de sí misma. Es por su propio bien que la interno. Estaba puliendo su actuación, aceitando su trampa, sintiéndose el director de una obra donde él controlaba cada escena. No tenía la menor idea de que su poder como apoderado había sido revocado a las 8:00 a.m., que el banco ya lo investigaba por fraude y que sus testigos estaban a punto de convertirse en la audiencia de su propia caída. El verdadero cambio de dinámica no era solo legal, era psicológico. El miedo se había ido de mi cuerpo. Durante días, había operado bajo la amenaza de la humillación pública y la indigencia. Ahora, yo era la única en esa ecuación que conocía la verdad completa. Él caminaba hacia el salón de eventos, creyendo que tenía todas las cartas, sin saber que yo tenía la única que importaba, la revocatoria notariada. La dinámica de poder se había invertido por completo. Él ya no era el depredador, era la presa, y la reunión era el cebo. Esta pequeña victoria me permitió cambiar mi objetivo. Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de exponer. Si solo me hubiera importado la casa, podría haberme quedado allí, con las puertas cerradas, protegida por la orden del banco. Pero eso no era justicia. Eso no recuperaría mi dignidad. Eso no detendría a Mateo. La justicia requería que la humillación que él planeó para mí en público, frente a mi familia, se volviera contra él. La deuda de $250,000 no era solo un número, era la suma de sus traiciones, y él debía pagarla, frente a todos. La tensión ya no era sobre si yo perdería mi casa. La tensión, mientras yo me ponía mis aretes de perla, era sobre cómo reaccionaría él cuando su mundo se derrumbara en un instante. ¿Gritaría? ¿Negaría? ¿Intentaría huir? La doctora Rojas había sido clara. Deje que cabe su propia tumba, Inés, y yo le dejaría toda la pala. Él había construido este escenario público para mí. Había invitado a la audiencia. Había fijado la hora. Yo solo tenía que presentarme y dejar que la verdad hiciera su trabajo. A las 7:15 p.m., mientras salía hacia el taxi, miré mi teléfono. Batería al 100%. La llamada de las 7:59 p.m. estaba programada. Este reverso intermedio, esta victoria silenciosa de las 11:00 a.m., había despejado mi mente. La indignación contenida de la que hablaba la doctora Rojas ahora era una energía enfocada. No iba a una ejecución, iba a una auditoría. Iba a presentar el balance final de los 30 años de sacrificios de una madre contra los 3 años de fraude de un hijo. Y por primera vez, las cuentas iban a quedar claras.
Entré al salón de eventos del edificio de Mateo a las 7:28 p.m. de ese miércoles. El lugar era impersonal, con sillas plegables y una iluminación fluorescente que hacía que todos parecieran enfermos. Mis hermanos y 2 de mis sobrinos ya estaban allí, unas 10 personas en total, sentados en semicírculo. Sus rostros reflejaban una mezcla de lástima por mí e incomodidad por la situación. Sandra, mi nuera, estaba junto a Mateo, revisando su teléfono con impaciencia, vistiendo un traje nuevo que seguramente se compró y con mi dinero. El aire estaba viciado de hostilidad. Yo era la acusada en un juicio que ellos ya habían decidido. Mateo se puso de pie, asumiendo el rol de director. Golpeó suavemente un vaso con una cuchara para llamar la atención. Llevaba el reloj Tag Heuer falso, un símbolo de todo lo que él era. Una fachada costosa cubriendo un mecanismo barato y fraudulento. Colocó una carpeta sobre la mesa central, junto a un bolígrafo. Era la cesión voluntaria. «Gracias por venir», dijo, su voz impostada con una solemnidad que me revolvió el estómago. «Lamento exponer esto, pero, como familia, debemos tomar una decisión difícil sobre mamá». Yo tomé asiento en la silla más alejada, mi bolso sobre mi regazo. Comenzó su discurso, una letanía de mentiras ensayadas. Habló de mis olvidos, de cómo me había vuelto un peligro para mí misma, de cómo había encontrado comida caducada en mi alacena. Cada palabra era una pala de tierra sobre mi reputación. Miré a mis hermanos. Ellos bajaban la mirada, avergonzados, pero creyéndole. Yo permanecí en silencio, contando los segundos en mi mente. Dejé que hablara. Dejé que mintiera. Dejé que cada mentira aumentara la gravedad de su perjurio frente a los testigos que él mismo había convocado. Él no estaba describiéndome a mí. Estaba describiendo su propio crimen, el abandono y la manipulación. Entonces, tomó el documento de la mesa. La cesión voluntaria. Por eso, continuó, su voz subiendo de tono. La única solución es que ella esté cuidada. Pero para acceder al asilo, el ocaso, el mejor de la ciudad, necesitamos liquidar sus bienes, sostuvo el papel. Mamá, si no firmas esta cesión voluntaria ahora mismo, hizo una pausa dramática, mirando a todos en la sala. El silencio era absoluto. Podía oír la respiración nerviosa de mi sobrina. Él disfrutaba este poder, este momento de control total. Si no firmas antes de las 8 p.m., dijo, señalando el reloj de pared, mañana mismo, a primera hora, la interno por demencia. Tengo el poder para hacerlo. Es por tu bien, mamá. Mis hermanos se removieron, incómodos. Uno de ellos, mi hermano menor, murmuró, Mateo, ¿no es demasiado? Pero Mateo lo fulminó con la mirada. El ultimátum estaba sobre la mesa. Público, brutal. La carpeta azul del asilo, el ocaso, que había sido mi pesadilla desde el restaurante, ahora era la sentencia final. Sandra, jugando su papel de esposa devota, añadió con lágrimas falsas. Tíos, por favor, entiendan. No saben lo difícil que ha sido para Mateo manejar esto solo. Ella se niega a la ayuda. Su actuación era impecable, diseñada para aislarme por completo, para pintarme como una anciana terca que impedía la solución razonable. La presión en la sala era inmensa. Todos me miraban, esperando que me derrumbara, que tomara el bolígrafo y firmara mi sentencia para acabar con la vergüenza de esa escena. Pero yo no me derrumbé. La calma fría que me había acompañado desde la llamada de la doctora Rojas a las 11 a.m. me sostenía. Revisé mi reloj de pulsera, el que mi esposo me había regalado, el auténtico, 7:57 p.m. 3 minutos. Mateo se acercó a mí con el bolígrafo. Mamá, es la hora. Firma. No hagas esto más difícil. Su voz era un susurro amenazante. Yo levanté la mirada del reloj y la clavé en sus ojos. Dejé que el silencio se extendiera un minuto más, un minuto donde su arrogancia alcanzó su punto máximo. Entonces, me puse de pie, lenta, deliberadamente. Mi traje sastre azul marino se sentía como una armadura. «Mateo», dije, mi voz serena pero resonando en el salón. «Son las 7:58 p.m». Él frunció el ceño, confundido por mi calma. «Ya no puedes internarme. Ya no puedes hacer nada». Una risa nerviosa escapó de sus labios. «¿Ahora también alucinas con la hora, mamá? Te quedan 2 minutos para decidir tu futuro».
Mis hermanos me miraban con genuina preocupación, pensando que finalmente había perdido la razón. «No estoy alucinando», respondí. Abrí mi bolso y saqué el sobre de Manila. De él extraje la copia sellada de la notificación de revocatoria. La prueba 4. La sostuve en alto para que todos la vieran. «Esto, Mateo, es una revocatoria notariada. La firmé ayer, martes, a las 4:00 p.m. La confusión en su rostro se transformó en una mueca de incredulidad. «¿Qué estupidez es esa? Yo tengo el poder», gritó. Su control comenzaba a resquebrajarse. «Ya no lo tienes», dije dando un paso hacia la mesa. «Este poder general, el que me hiciste firmar cuando papá murió, el que usaste para hipotecar mi casa de la calle, Robles por $250,000 sin mi conocimiento». Hubo un jadeo colectivo en la sala. Mis hermanos me miraron, atónitos. Ese poder quedó legalmente anulado ayer a las 4:00 p.m. y fue presentado y sellado en el registro público esta mañana, a las 8:00 a.m. en punto. Mateo palideció. El color desapareció de su rostro tan rápido como si le hubieran succionado la sangre. Reconoció la estructura de un documento legal, el sello oficial. Sandra se levantó de golpe. «¿Qué demonios significa eso, Mateo? ¿250,000? Él extendió la mano para arrebatarme el papel, pero yo fui más rápida. Lo puse de nuevo sobre la mesa, fuera de su alcance. «Significa que tu firma ya no vale nada», le dije. Y justo en ese instante, el reloj marcó las 7:59 p.m. Mi teléfono sonó. El tono de llamada era fuerte, estridente en el silencio mortal de la habitación. Todos saltaron. Mateo me miró con pánico. Yo saqué el teléfono de mi bolso. Miré la pantalla. «Doctora Carmen Rojas». Presioné el botón verde y activé el altavoz. La voz de la doctora, clara, profesional e implacable, llenó el salón de eventos. «Señora Inés, buenas noches. Habla la doctora Rojas. Solo llamo para confirmar el estado de las acciones de hoy». Mateo se quedó congelado, mirando el teléfono como si fuera una bomba. «Señora Inés», continuó la voz, «le confirmo que el Banco Capital ha recibido formalmente la notificación de revocatoria. También han recibido la evidencia completa del fraude, incluyendo las transferencias a Betlux y la cuenta de Panamá, y la grabación de su extorsión». Mi hermano menor se llevó la mano a la boca. «¿Extorsión?». La palabra quedó flotando en el aire. «Como resultado», dijo la doctora Rojas, haciendo una pausa perfectamente calculada. «El banco, a las 7:55 p.m. de hoy, ha cancelado oficialmente la ejecución hipotecaria sobre su casa de la calle Robles». Sentí que podía respirar por primera vez en días. Mi casa estaba a salvo, pero la doctora no había terminado. Venía el golpe de gracia. Además, han iniciado acciones legales ejecutivas inmediatas contra el señor Mateo por disposición fraudulenta de bienes. Y, añadió la doctora, como medida cautelar mientras investigan el fraude criminal, le informo que el señor Mateo ya no tiene acceso a ninguna de sus cuentas. Han sido todas congeladas. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Mateo no se movió. No respiraba. Estaba paralizado por la magnitud de su propia destrucción, transmitida en vivo para su familia. Le tomó un segundo reaccionar, pero no reaccionó con remordimiento. Reaccionó con rabia. Se abalanzó, no sobre mí, sino sobre el teléfono que estaba en mi mano. «¡Cállate! ¡Mentirosa!», gritó, intentando arrebatarme el aparato. Pero yo lo sostuve con firmeza. «Es inútil, Mateo. Es la verdad». Mis hermanos, ahora entendiendo todo, se levantaron para interponerse entre él y yo. Fue Sandra quien dio el golpe final. Su rostro, pálido por el terror, se contorsionó de furia. Se volvió hacia su esposo, el hombre por el que había sido cómplice. «¿Qué hiciste, imbécil?», gritó, su voz aguda rompiendo el aire. «250,000. Nos arruinaste. Estás acabado». No había amor allí, solo pánico. El pánico de una mujer que veía su BMW alquilado, su reloj falso y su vida de lujos evaporarse frente a sus ojos. Mis hermanos me miraban, atónitos, pero la lástima en sus ojos ya no era para mí. Era para el espectáculo patético de mi hijo. Desconecté la llamada de la doctora Rojas. El reloj en la pared marcaba las 8:01 p.m. El ultimátum de Mateo había expirado, y con él, su poder, su estatus y su libertad.
La tríada de consecuencias que la abogada había planeado se ejecutó a la perfección, frente a los mismos testigos que él había traído para humillarme. «Se acabó, Mateo», dije en voz baja. Las consecuencias eran claras e inmediatas. Primero, la financiera. Sus cuentas estaban congeladas, su acceso al dinero desaparecido. Segundo, la patrimonial. Mi casa, la de la calle Oaks, Robles, estaba 100% a salvo y fuera de su alcance. El fraude había anulado su reclamo. Y tercero, la legal y reputacional. Enfrentaba cargos criminales por fraude y extorsión, y estaba expuesto como un estafador frente a toda la familia, la misma familia que ahora lo miraba con desprecio. Su reunión había sido un éxito. Había expuesto la verdad, su verdad. Dejé el salón de eventos sin mirar atrás. Mateo se había derrumbado en una silla, su rostro entre las manos, mientras Sandra le gritaba improperios, recogiendo su bolso para irse. Mis hermanos se acercaron, sus rostros una mezcla de horror y disculpa. No necesitaban decir nada. Su silencio era elocuente. Habían sido testigos de la verdad cruda, sin el filtro de la manipulación de Mateo. Asentí. Una sola vez, una jefa de enfermeras aceptando el informe de una crisis contenida. Salí al aire fresco de la noche. El portero del edificio de Mateo, el mismo que me había mirado con lástima, ahora me observaba con asombro. Pedí mi propio taxi. El viaje de regreso a la calle Robles fue el más tranquilo de mi vida. Llegué a mi casa a las 9:30 p.m. Antes de entrar, hice una llamada. A las 10:00 p.m. en punto, bajo la luz del porche, un cerrajero profesional estaba instalando cerraduras nuevas y de alta seguridad en todas las puertas. El sonido del metal siendo reemplazado era música para mis oídos. Era el sonido de mi fortaleza siendo asegurada. Mientras el hombre trabajaba, mi teléfono vibró en mi bolso. Lo saqué. Mateo. Lo silencié. Volvió a vibrar. Y otra vez. Esa noche mi hijo intentó llamar 17 veces. 17 intentos desesperados por recuperar el control que acababa de perder para siempre. No respondí ni una sola. El silencio era mi nueva frontera. Al día siguiente, la doctora Rojas tomó el control total. La primera regla de mis nuevos límites era clara. Yo ya no hablaría con Mateo. Nunca más. Todo contacto, sin excepción, sería canalizado a través de su bufete. Él tendría que hablar con abogados, no con su madre. La doctora Rojas me informó que Sandra lo había abandonado esa misma noche, llevándose lo poco de valor que no estaba congelado. El banco, por su parte, estaba procediendo con la demanda criminal por fraude. Mateo no solo había perdido la casa y el dinero, había perdido su libertad. El asilo, el ocaso, que él planeó para mí, ahora era una metáfora de la prisión que él mismo había construido. Pero asegurar mi casa no era suficiente. Debía asegurar mi futuro. Siguiendo el consejo de la doctora Rojas, establecimos un fideicomiso blindado. Todos mis bienes, la casa de 220 metros cuadrados, mi pensión, el poco dinero que recuperamos de cuentas secundarias, todo fue transferido a esta estructura legal. Yo era la única beneficiaria, y la doctora Rojas, la administradora. Esto significaba que, aunque yo muriera, Mateo jamás podría tocar un solo centavo. Era la garantía absoluta de que mi sacrificio de 15 años de doble turno no terminaría financiando su fianza, ni sus vicios. Mi patrimonio estaba por fin a salvo de su codicia. Mi casa, mis reglas, se convirtió en mi mantra. Durante la semana siguiente, empaqué metódicamente cada objeto que pertenecía a Mateo y Sandra. Ropa vieja, trofeos de su infancia, regalos que yo le había dado. Contraté un servicio de mensajería y envié todo al despacho de sus abogados defensores. No quería ningún vestigio de su traición en mi hogar. Limpié la casa, abrí las ventanas, dejé que el aire fresco circulara por las habitaciones que él había intentado robar. Cada caja sellada era un acto de purificación, un límite físico que reforzaba el límite legal. Él estaba, literalmente, fuera de mi vida. La única conexión que quedaba era mi nieto, su hijo de 10 años, un niño inocente atrapado en el desastre de su padre. Yo no iba a castigarlo por los pecados de Mateo. Establecí, a través de los abogados, un régimen de visitas claro y restringido.
El niño podía visitarme 2 veces por semana, pero su padre no podía traerlo. Su madre, ahora separada, o un servicio de transporte neutral, lo dejaría en mi puerta. Mateo no tendría permitido acercarse a menos de 100 metros de mi propiedad. Una orden de restricción que la doctora Rojas consiguió fácilmente con la grabación de la extorsión. Prueba 3. 3 meses después de esa noche, la vida era diferente. Era primavera. Salí a mi jardín, ese mismo jardín que Mateo quería demoler para construir apartamentos y pagar su deuda de $250,000. La tierra estaba húmeda, fértil. Había comprado 6 nuevos rosales, de un color rojo intenso. Mientras cavaba los agujeros, sentí la tierra bajo mis uñas. Era mi tierra. El sol calentaba mi espalda. No había miedo, no había urgencia, solo el ritmo tranquilo de plantar algo nuevo, de cultivar la vida en el lugar exacto donde él había planeado la destrucción. Era la restauración silenciosa de mi dignidad. Mi nieto de 10 años salió de la casa con una pequeña regadera. Él sí me visitaba. Estaba aprendiendo la diferencia entre pedir y merecer. Me sonrió y comenzó a regar las raíces de la primera rosa que planté. «Abuela, ¿crees que crecerán rápido?», preguntó. Lo miré. Un niño que tenía la oportunidad de aprender lo que su padre nunca entendió. «Crecerán fuertes, querido. Solo necesitan tiempo, agua y raíces firmes». Verlo allí, ayudándome a regar, era la prueba de que mi rutina se había transformado, del veneno al antídoto. La justicia no siempre es un golpe de mazo en un tribunal. A veces es una llamada telefónica a las 7:59 p.m. Veces es una cerradura nueva a las 10:00 p.m. A veces es simplemente plantar rosas en la tierra que defendiste. El poder que me quitaron no regresó con gritos, sino con estrategia, con documentos y con la verdad dicha en voz alta. Mi casa estaba en silencio, pero era un silencio lleno de paz, no de miedo. Dime en los comentarios qué parte de esta estrategia te impactó más. Si crees que esta historia puede ayudar a otra mujer a poner límites, deja tu like para que esta verdad llegue más lejos. Di a mi hijo todo lo que tenía, por 45 años. Al final, lo único que le negué fue mi silencio.